La paz de Dios sea con ustedes. Nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros, pero los fariseos y los escribas, esos religiosos, le pedían señales del cielo. Ha hecho muchos milagros con el mar, con los peces, ha sanado a muchas personas, pero igual, muéstranos señal, le pedían. Mire, si Jesús hubiese hecho otras señales a pedido del público, igual no hubieran creído. Hay mucha gente que quiere ver señales nomás, pero aunque las vea, no las va a creer. Y luego el Señor les hace una pregunta a sus discípulos. Les dice, ¿qué dicen la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Supongo que han leído ese texto. Unos le dicen, dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta, etcétera, etcétera. Y ustedes, dice el Señor, les pregunta directamente, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí viene una respuesta que da un siervo del Señor. Primero, ¿quién dicen ustedes que es el Señor Jesucristo? A ver, levante la mano, 1, 2, 3. A ver, aquí a la hermana Remy, un momentito, micrófono le vamos a pasar para que escuche. En pocas palabras, por favor, no es su sermón. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es Señor y Salvador. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Aquí un momentito, no, con micrófono, todo se graba, hermana. Como evidencia, además. No, mentira, es broma. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Señor y Salvador, correctamente, muy bien. ¿Alguien más quiere decir? El gran yo soy. Jesucristo es el gran yo soy. Dios, aquí al hermano Rafael, por favor. ¿Están bien esas respuestas? Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Quién más? Si Jesucristo les preguntara, ¿cómo responderían? Jesucristo es el Alfa y el Omega. El principio y el fin, quiere decir, la primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto griego, que lo abarca todo. Muy bien, uno más. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, amén también. ¿Alguien más quiere decir algo? Uno más, allá hay dos. El Mesías prometido. Jesucristo, el Mesías prometido. Muy bien. Y la última persona. Ya aquí uno, entonces, una persona más. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios y Dios es Jesucristo. Jesucristo es Dios y Dios es Jesucristo. ¿Ok? Vamos a tratar, gracias hermanos, gracias. Vamos a tratar de responder a esa pregunta en estos estudios que comenzamos hoy, pero no sé cuándo vamos a terminar, por si acaso. Es tema imposible de abarcarlo por completo, pero es el tema fundamental de la Biblia, de la Iglesia, del mundo y de la eternidad. Es un tema grande, el más grande, el hablar de Jesucristo, porque es un tema gigantesco realmente. Y los que han podido leer la Biblia, y varias veces mejor, se van dando cuenta que nuestro intelecto, nuestra mente, nuestro espíritu es muy pequeño para poder entender quién es Jesucristo. Cuando comenzamos a entender quién es verdaderamente Jesucristo, dejamos de ser cristianos mediocres. Dejamos de ser personas que dicen que son cristianas, pero no conocen al Señor. Una característica de la fe cristiana es que se centra en Jesucristo.
Sin Jesucristo no hay razón de ser de la iglesia. Entonces, hermanos, de verdad, hablo delante de ustedes con debilidad y mucho temblor, pidiendo misericordia a nuestro Señor para no equivocarme y poder hablar solamente lo que dice la Biblia. Pero es el tema fundamental. Y aquí vamos a ver quiénes quieren realmente aprender de Jesucristo y quiénes quieren no. En este tiempo, donde hay tantas iglesias, la gente cambia de iglesias como cambia de camisetas. Hasta son más fieles a su equipo de fútbol que a su congregación. Entonces, es un tema que es necesario predicarlo. Hemos estudiado este tema en las noches, martes y jueves, cuando nos reuníamos en un local. Hemos hablado, pero como parte de la cristología, de la teología. Si ustedes recuerdan, hemos estudiado los grandes temas de teología sistemática. Pero es necesario hablar de Cristo desde el punto de vista de la Biblia. Diríamos desde una teología bíblica. La Biblia la ha dispuesto el Señor así para que nosotros investiguemos. Entonces, en base a las respuestas que han dado ustedes, es verdad. Jesucristo es Dios, es el Dios eterno, es el creador de todo y manifestado en humanidad. De eso vamos a hablar. Ahora, quisiera que empecemos un poquito hablando del principio. ¿Del principio de qué? Desde la eternidad. Bueno, la eternidad no tiene principio ni fin. La eternidad parece ser ausencia de tiempo. Entonces, cuando hablamos de principio de eternidad, estamos hablando desde la eternidad. Como dice el escritor, de eternidad a eternidad vamos a hablar, como dice la Biblia. Entonces, dice la Escritura que en el principio, antes de la creación, ojo, donde solo había Dios, solo Dios. Y alguien preguntaba, un chiquito preguntó una vez, ¿y qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? ¿Nunca se han puesto a pensar? ¿Qué hacía Dios? La Biblia dice que Dios es amor. Es fundamental eso. Y habla amor de la palabra ágape, un amor que se manifiesta, que da todo de sí. Entonces, ese versículo de por sí tiene su explicación en el sentido que Dios es un Dios trino, un Dios, solo un Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dos personas católicas me dijeron en una época, ellos pensaban que la Trinidad era Dios Padre, Dios Hijo y la Virgen María. Pero de verdad, no creo que enseñe eso el catolicismo, pero como iban seguramente a charlar a sus reuniones, no han entendido bien el sentido. La Iglesia Católica cree en la Trinidad, eso nomás. Entonces, en el principio, dice la Biblia, veamos Juan 1, del 1 al 3. Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Lo conocemos todos, yo también, pero para no equivocarme, abro mi Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 1 hasta el 3. Y la Sagrada Escritura dice así: en el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era en el principio con Dios. Ahí nos quedaremos. Ni siquiera vamos a leer el versículo 3. En el principio era el verbo. Si alguien tiene una versión más nueva que la Reina Valera 60, va a encontrar esta traducción. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Pueden ver eso en muchas versiones actuales. Una de las más populares ahora es la NTV, Nueva Traducción Viviente. Ahí, si no me equivoco, está con palabra. En el principio era la palabra. Ya hay mucho para pensar ahí. Y la palabra, dice, era con Dios. Y la palabra era Dios. Esta, o sea, la palabra, era con Dios. O sea, era con Dios y era Dios. Hago un paréntesis y voy al mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 14. Y el Señor Jesucristo ya estaba con sus discípulos. En el capítulo 14, a partir del versículo 8, uno de sus discípulos, Felipe, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Y los discípulos siempre tenían dudas. Espero que nosotros tengamos dudas para ir conociendo más a Dios, y no vamos a creer que ser cristiano es venir aquí, cantar unas canciones, escuchar un sermón y listo, y vivir como nos dé la gana. Es muy importante todo esto. En el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado? Ojo, seguimos todavía en la eternidad. Ahora, Jesucristo, por eso la importancia de conocerlo, es el Hijo unigénito, el único, igual al Padre, de la misma sustancia del Padre, coeterno con Él, omnipotente, omnisciente, infinitamente Dios. Conocerlo a Cristo es conocer a Dios el Padre. Por eso le dice, tanto tiempo que me has conocido, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Jesucristo, por si acaso, para los que vienen por primera vez o esporádicamente, al ser Dios no podía mentir. No dijo una sola mentira. Él preguntó a sus acusadores, por favor, dígame, ¿qué pecado he cometido yo? A ver, un hito. Nadie podía responderle. Yo no podría decir eso. Si digo, a ver, dígame qué pecado he cometido, inmediatamente mi esposa nomás alzaría la mano y yo estaría con mucha vergüenza porque ella me conoce muy bien. No maridos, no esposas, nos conocemos. Pero cuando Jesucristo decía, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Nadie.
Entonces, cuando Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, estaba diciendo una verdad absoluta que es importante para cada uno de nosotros. Debemos conocer a Cristo porque Él es la piedra fundamental de la iglesia, a la vez es la cabeza de la iglesia y absoluto Señor de la iglesia. Conocerlo a Él es tener la vida eterna. El Señor Jesucristo dijo una vez, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso es fundamental conocer a Jesucristo. Esa es la vida eterna. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. O sea que es absolutamente fundamental conocer a Jesucristo. Y negarse a creer en Él es perderse eternamente. Solo por fe en Jesucristo uno va a acceder a la presencia de Dios. El problema de estudiar a Jesucristo es que Él es Dios hombre. Él es hombre Dios. Es una persona divina y humana. Es una persona infinita, eterna, pero a la vez tiene limitaciones. Es una persona que tiene temporalidad, o sea, está en el tiempo, pero a la vez vive la eternidad. Él es grandioso, pero a su vez sufrió humillación. Su persona es irrepetible. No hay otro como Él, de ninguna manera. Entonces, es por eso que les doy pequeñas pautas en esta introducción grande, y espero que sigan viniendo para poder aprender entre todos. Les doy un ejemplo simplemente de quién es Jesucristo. Abran el libro de Isaías, por favor. Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, a partir del versículo 1. Libro del profeta Isaías, capítulo 6, a partir del versículo 1. La Sagrada Escritura dice así. El profeta Isaías escribe y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus orlas, aquí dice sus faldas, pero las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, se imagina ese carbón, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí.
Y dijo, anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan. Vean por ciento, pero no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Hasta ahí voy a leer. Se dan cuenta, ve en una visión a Dios reinando, soberano. Interesante cuando dice el año que murió el rey Usías. Usías creo que gobernó 55 años en Judá. Cuando hay un gobierno estable y bueno, el pueblo descansa tranquilo, vive tranquilo, hace sus acciones tranquilos. La gente trabaja y sabe que se va a jubilar después de X años, no está esperando cambios de gobiernos, nada. De pronto muere el rey Usías, después de tantos años, y evidentemente la nación se sacude. En ese año de inquietud que había problemas, paréntesis, estamos en problemas, hermanos, pero nunca se olviden que Dios está en el trono. Siempre Él está en el trono. Podemos tener malos gobernantes, malos jefes, malos cónyuges, lo que sea, pero el Señor sigue reinando, por si acaso. En problemas de enfermedad, de tantas cosas, Dios sigue en el control del universo, por si acaso. Entonces, en esa época de crisis se presenta Dios y se queda temblando Isaías. En los anteriores capítulos, en capítulo 5, Jeremías da duro al pueblo. ¡Ay de ustedes los ricos que explotan a los pobres! ¡Ay de ustedes! Tremendos. Pero cuando se enfrenta ante Dios, dice, ¡ay de mí! Cuando uno se confronta ante Dios, uno se pone a temblar y cae de rodillas. Ya no puede mirar al otro. Entonces, en esa situación, él dice, estoy muerto. Envía un ángel, no voy a hablar de todo esto, si no nos tomaría mucho tiempo, le quema con un carbón encendido. ¿Alguna vez les han quemado así, sin anestesia? ¿Cómo será eso? Pero le hace mostrar ahí cómo era realmente Isaías. Y el texto que quisiera que veamos es cuando en el versículo 9 le dice, anda y di a este pueblo, oigan bien, y no entiendan, vean por cierto, pero no comprendan. 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora les pido que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, para entender un poquito más. Ya saben ustedes que la regla principal para entender la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma. Si queremos entender la Biblia, tenemos que entenderla a la luz de la misma Biblia. El Señor Jesucristo en el capítulo 12 está discutiendo, enseñando, y luego en el versículo 36, el Señor termina diciendo, entre tanto que ustedes tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de luz. Él dijo antes, yo soy la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Ustedes creen que se ha metido así bajo el púlpito? ¿O en un rinconcito? No, la Biblia dice que Dios es un Dios que se oculta. Si tú no lo quieres obedecer, no quieres creer en Él, no lo vas a entender. Mejor mira tus telenovelas, mira lo que quieras, no lo vas a entender porque no quieres someterte a Él.
Dios se reserva el derecho de hacerse conocer, por si acaso. Pero a pesar, vuelvo al versículo 37, de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Ahora escuchen bien, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién estaba hablando? ¿Quién está hablando? Jesucristo. Es de Jesús. Y dice para que se cumpliese lo que dijo Jesús, lo que dijo Isaías, cuando vio su gloria y habló acerca de él. La pregunta es, ya deben haber comprendido, ¿cuándo vio Isaías la gloria de Jesús? Isaías vivió unos 700 años antes de Cristo, por si acaso. ¿Cuándo? Y alguien levante la mano si va a responder. No responden, no se entiende. ¿Cuándo vio Isaías la gloria de Dios? En base al texto y el versículo 40 que hemos leído de ahora. ¿Alguien? ¿Hay algún voluntario? Cuando hemos leído el 6. 1. ¿Se acuerdan? Cuando hemos terminado de leer ese párrafo, dice, engruese el oído para que no oigan, etc. En esa oportunidad, Isaías vio la gloria de Jesús, según Juan 12. Pero ¿a quién vio Isaías? ¿Qué dice? A Dios, a Jehová. Entonces, cuando Dios nos alumbra el entendimiento, nos damos cuenta clarísimo que en realidad Isaías vio al Cristo antes de su nacimiento, lo que llamamos Cristo preencarnado, antes de hacerse carne. Hay que leer la Biblia, hermanos. Esto nos da un pequeño atisbo de quién estamos hablando. Jesucristo no es ahí el pobrecito. Jesús sí me ama. A veces cantamos canciones, no, ya está bien, tan ligeras, Jesús, Jesús, ay, como si fuera cualquier cosa. Es Dios, Dios temible. Cuando Isaías lo ve, dice, ay de mí que soy muerto. Se deshace. ¿Quién es Jesús para ti? Por eso vuelvo a preguntar. Alguien, no sé, light, dietético. Alguien que toma un poquito, se toma un poco de Jesús, otra cosa de allá. No. Y por eso es necesario estudiar quién es Jesucristo. Por eso he dicho que Él es Dios hombre. Y hay otra razón fundamental para estudiar su persona y su obra. El Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí y tendrán descanso. ¿Quieres tener descanso de tu vida, de tus problemas, de tus aflicciones? Aprende de Jesucristo. Otra cosa, dice la Sagrada Escritura, el que dice que está en Él, o sea, en Jesucristo, debe vivir como Él vivió. Eso es ser cristiano. No es decir, sí, yo creo en Cristo y después tener una vida donde no está el Señor Jesucristo. Por eso es que debemos vivir con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. El Señor dice que debemos poner la mira, debemos poner la mente en las cosas de arriba donde está Cristo y no en las cosas de esta tierra.
Lamentablemente, la gran mayoría vivimos con los ojos en esta tierra y solo nos acordamos de Jesucristo cuando tenemos problemas, cuando nos damos cuenta que no estamos viviendo en santidad con Él. Esa fue la introducción, hermanos. Y ahora comencemos. De verdad, comencemos. No sé cuánto tiempo nos va a llevar. Ahora media hora más para que sea 1 hora el mensaje. Pero cuántos días, cuánto tiempo, no sé. Entonces vamos a comenzar hablando de la eternidad. Difícil hablar de la eternidad. Nosotros, no puedes. Yo ya tengo 69 años y como dice la Escritura es como el día de ayer. Tan poquitito. El año pasado estaban celebrando, o el anteaño pasado, los 50 años de mi promoción de bachiller. Y mañana van a escuchar, hermano Juan Antonio se había muerto. Claro, así pasa la vida. Entonces ponerme a hablar de la eternidad es cosa seria. La eternidad parece ser ausencia de tiempo, no sumatoria de años. No es miles de millones de años, no, es ausencia de tiempo. Y explico bien, ¿qué había en la eternidad, según lo poco que podemos conocer de la Biblia? ¿Qué había? La palabra, o sea, Dios en el principio era el verbo o la palabra, no había nada más. Dios, por eso decía que es fundamental lo que dice 1 Juan 4:8. Amémonos unos a otros, ¿se acuerdan? El que ama ha conocido a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces de ahí sale naturalmente, por guía del Señor, que Dios tiene que ser un Dios en 3 personas. Porque el amor es siempre un verbo transitivo. Yo amo a. No es yo amo a mí. Entonces, si fuera un Dios, no es el tema la Trinidad, por si acaso, por ahora. Si fuera un solo Dios, como piensan los musulmanes atacan a los cristianos de ser politeístas, porque dicen que creemos en 3 dioses. No es así. Es un Dios en 3 personas. Y así se puede entender, comprender que por toda la eternidad, en el principio, sea solo Dios. Dios. Un Dios que se ama, que hay un amor, el Padre al Hijo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo al Padre. Imposible. Un amor perfecto. Perfectísimo, no necesita nada más. El amor es un sentimiento que necesita el encuentro y la unión con la persona amada. Entonces, hermanos, hay que tener en cuenta, primero, Dios es amor. Estamos hablando de la eternidad. Espero que no humee mi cabeza. Y no quiero hacerles humear las cabezas de ustedes. ¿Qué característica eterna tiene o tenía Dios? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué característica eterna tenía Dios? ¿Alguien me puede decir es omnipotente? ¿Es verdad? ¿Pero se mostraba la omnipotencia? Con la creación. En la eternidad sabemos que Dios es amor. Otra cosa que sabemos desde la eternidad, el Señor Jesucristo le dice a una mujer junto al pozo de Sicar, Dios es espíritu. ¿Espíritu tiene cuerpo? El mismo Señor Jesucristo, cuando resucita, se presenta delante de sus discípulos ¡guau! Se asustan.
¿Quién no? Si lo han visto crucificado 3 días antes, en la tumba y todo, se asustan. Y dice, no se asusten, dice, porque pensaban que veían espíritu, dice, porque un espíritu, dice el Señor, no tiene cuerpo. Lucas capítulo 24. Y para demostrarles que Él estaba con cuerpo resucitado, que no era solo una ilusión, dice, ¿tienen algo que comer? ¿Se acuerdan? Supongo que han leído. Y le dan un pescado. Algunas versiones dicen y miel, pero todas dicen pescado. Hoy día, por 15 de abril, día de Tarija, comí un pescado delicioso, hermanos. Soy chapaco. Gracias. Y un pescado, me imagino, así un pescado chapaco, un sábalos. ¿Habrá sábalos en el lago de Genesaret? No sé. Pero eso le dieron. Y mostró que resucitó con cuerpo, físico inclusive. Pero ahí está la declaración. El espíritu no tiene cuerpo físico. Entonces, si Dios es espíritu, ¿tenía cuerpo físico? No tenía cuerpo físico. Tenemos que saber todas estas cosas. Es Dios es espíritu, es una persona, pero que no tiene cuerpo físico. Es una persona que razona. Y ahora, Dios, por amor, por expandir su amor que tiene en la Trinidad, decreta crear un pueblo para sí mismo. ¿Me están atendiendo? Algunos ya estoy viendo que están diciendo sí. Típico. Cuando uno comienza a decir sí, es que ya la vez, sí. Bueno, el culpable soy yo, por si acaso. Así que lo único que pido es que no ronquen, nada más. Entonces Dios decreta por amor crear un pueblo para sí mismo. Y ahí vamos a la carta a los Efesios en el capítulo 1. Efesios capítulo 1. Por eso digo que esta es teología bíblica, no teología sistemática. Efesios 1, a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí está el plan total de la redención. Pero fíjense, ¿cuándo decidió esto, Señor? El Señor, ¿cuándo decidió? Antes de la creación. Ahí decir todo. Hermanos, es realmente para volverse loco de amor, de emoción, de gozo, de saber todo lo que ha hecho Dios. Todo ha sido decretado por Dios antes de la fundación del mundo. Por eso os decía, si estás en problemas, en dolores, estás sufriendo traición, enfermedad, lo que sea, Cristo está en control. Deja que Él haga su obra. No te metas a tratar de arreglar bajo tus propios principios. Puedes arruinar todo.
Entonces ahí Dios, el Dios Trino, decide, hace un decreto fundamental. Y en el transcurso de estos estudios vamos a ver el decreto vez tras vez que se presenta. Jesucristo no ha sido objeto de... Sí, la maldad humana se vertió contra él, pero todo eso estaba controlado. El apóstol Pedro en el día de Pentecostés dice, ustedes bajo el decreto de Dios hicieron esto. El decreto teológicamente es un decreto, no sé cómo explicar, una resolución, una orden que abarca todos los miles de años de la creación hasta la eternidad donde estaremos. Para nosotros es muy difícil imaginar eso, porque nosotros vemos paso a paso nuestra vida, no la vemos en un total como Dios ve, pero podemos descansar. Entonces, en el Señor, porque Él antes de la creación del universo nos escogió. Pero Señor, ¿acaso existíamos ya? En la mente de Dios, sí. Físicamente nosotros, no, hasta que hemos nacido de nuestras madres. Pero lo que me interesa mucho es ver la persona de Jesucristo para que aprendamos a vivir una vida como Él es y Él quiere. En Romanos, ahora un poquito a la izquierda, Romanos capítulo 8, un poquito a la izquierda en sus Biblias, no en su caminar, sino en la Biblia. Romanos capítulo 8, voy a leer unos textos muy conocidos. Romanos 8 del 28 al 30. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense, aquí está la historia del cristiano. Escogidos, llamados, para que seamos hechos conforme a la imagen de Dios. Es muy interesante la palabra imagen aquí. Hay otras palabras en hebreos, por ejemplo, para imagen. La palabra es una palabra muy conocida ahora por la tecnología. La palabra en griego es icon, que en español diríamos icono. Los que conocen, los que manejan computadora, tienen, por ejemplo, hay una ventana que dice W. ¿Qué es esa W? Word. Ahí está, es un icono. Ahí está, ya sabes todo lo que está en Word, en esa teclita, en ese botón. Aprietas ahí y se te abre todo. Dice que nosotros somos creados para ser hechos a imagen de Jesucristo. Porque hemos sido escogidos. Entonces Dios utiliza todo lo que pasa, lo bueno, lo malo y lo feo, para ir convirtiéndonos en esa imagen, para que seamos iguales a Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a los pies de Cristo por enfermedad, por problemas, por dolores, luchas? Si no hubiera sido eso, jamás hubiéramos llegado a los pies de Cristo. Tenemos una hermana misionera que sufrió mucho. Hace años antes que conozca a Cristo, y su esposo la abandonó, la golpeó, un montón de cosas. Por eso conoció a Cristo. Dios utiliza todo.
Ahora, no quiere decir que nosotros vamos a utilizar todo lo que nos dé la gana. Lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecerlo. Y Él se encarga de todo. Entonces se da cuenta, ya estamos, dice, a los que llamó, estamos justificados, declarados justos, estamos declarados justos, y a estos, o sea, nosotros también nos glorificó la vida perfecta. No vemos eso todavía, porque estamos en el proceso, no ha terminado todavía, no ha terminado, hermanos. La creación, vamos a hablar un poquito de la creación, ¿ha terminado? No, pero dice que Dios descansó el séptimo día. No ha terminado. La creación física sí terminó. Y un ejemplo, cuando Jesucristo hizo sus milagros, muchísimos, lo utilizó en base a elementos creados. Su primer milagro fue convertir el agua de las tinajas para ritos en vino. Estaba hablando con un hermano, es doctor ya, sí, doctor en química, y él me decía, el agua tiene dos elementos fundamentales, que son hidrógeno y oxígeno, H2 moléculas, HO2, mejor al revés. Y él me explicaba, cuando convirtió el agua en vino, el vino tiene 320 moléculas. O sea, un milagrazo, pero tremendo. No nos damos cuenta. De agua, vino. Y vino añejo, del bueno. Entonces Dios, el Señor Jesucristo, cuando hizo milagros, el paralítico lo levantó, pero tenía cuerpo, tenía piernas, le dio funcionalidad a su cuerpo. Pero siempre hizo milagros en base a los elementos que están en el planeta. Pero de pronto el Señor Jesucristo hacía milagros los días sábados, los días de reposo, que para los judíos eran días sagrados, y se enojaban, porque hacía un milagro, que si fuera de Dios no haría milagros en sábado, y lo querían atacar. Y el Señor dice, yo soy el Señor del sábado. El hombre no ha sido hecho para el sábado. El sábado ha sido hecho para el hombre, para que descanse. Hasta que los animalitos inclusive descansen. Entonces, pero el Señor les dice además un día sábado, una blasfemia según ellos. Mi Padre trabaja hasta hoy y yo también trabajo. ¿Qué? ¿Acaso no está reposando el Padre? ¿No dice en Génesis que Dios vio todo que era bueno y que reposó? Lo querían matar, se escondió. Quiere esconderse, ocultarse. Dios. Entonces, vamos a ver posteriormente, unos no sé cuántas semanas, lo que está haciendo Jesucristo ahora. Por ejemplo, está preparando morada para nosotros. Está trabajando para prepararnos un lugar impresionante. Una pareja de la iglesia, recién casada, se fue de luna de miel a Tarija. Y han alucinado con Tarija. Qué linda había sido su tierra, hermano. ¿Cómo será lo que Dios, el Señor Jesucristo, está preparando para nosotros? Por eso no debemos poner los ojitos en este planeta, en estas cosas que hay aquí. Entonces Jesucristo está trabajando todavía. Y va a llegar un tiempo, es genial lo que dice la Biblia, me emociona. Ya quisiera decirlo todo hoy, pero no puedo.
el tiempo faltaría. Entonces, hemos leído Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando yo comencé a leer el Evangelio de Juan, no era cristiano, no entendía un comino. Me parecía que era un trabalenguas. Después, cuando uno se convierte, cuando Cristo vive en uno, Él mismo nos va enseñando. Entonces, así comienza la creación. Dios decide todo. ¿Está claro? Todo. Desde la creación, la redención y hasta la eternidad. Ya está decidido, pero no de una forma en que seamos marionetas. No, eso es lo asombroso de lo que ha hecho Dios. Nos da libertad. Y por eso vamos a poder entender después la caída de Adán y Eva. Entonces, vamos a ver un poquito del Génesis. En el principio, otra vez las mismas palabras que usa Juan, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí comienza a ponerse en marcha todo el decreto de Dios. Y la tierra dice que estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Creo que ese es el principio grande del universo. En 2-3 versículos. ¿Para qué más? No necesita Dios explicar más. Creó la tierra, y la tierra la creó informe, probablemente mejor, no tenía forma. Y ahí comienza en el versículo 2 de Génesis 1, capítulo 2, si alguien no me entiende, es mi culpa. Segundo, puede levantar la mano y decir, hermano, ¿puede explicar, por favor? Con todo gusto lo voy a hacer, aunque estamos en una reunión de muchos miembros. En las reuniones de las noches es más fácil explicar. Entonces, en Génesis capítulo 1, en los 2 versículos narra la creación del universo, los cielos y la tierra. Luego pasa a explicar el relato condensado de la tierra y lo que concierne a la tierra. Eso va el capítulo 1, del versículo 2 al versículo 25. Si leemos, no vamos a tener tiempo. Ustedes pueden ver cómo creó la tierra, la hierba, el sol, la luna, para que dé luz y señales a la tierra. Por eso lo ponen ahí, para que todo estaba en función de la tierra y del ser humano que iba a crear el Señor. A partir del versículo 26 ya se explica más sobre la creación del ser humano. 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, o sea, gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra o mujer los creó. La creación ya del hombre, en resumen, hombre y mujer. Por eso no hay matrimonios como les dé la gana. Dios ha determinado hombre y mujer. Luego va a explicar cómo crea el planeta, los animales, la hierba, etcétera, 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 y da más detalles sobre la creación del ser humano. Es esto, detalle chiquitito,
grande, chiquitito, grande, chiquitito. Los católicos dicen todos que son 3 relatos diferentes de la creación por 3 tipos de gente diferente que escribió esta parte. Como no tienen la mente de Cristo, no pueden entender. Es la manera de escribir del pueblo hebreo. Y eso lo hacemos muchas veces nosotros también. ¿Sí? Ejemplo. El 8 de mayo de 1971, Norma y yo contrajimos matrimonio. Ya está. Ahora después puedo decir, la boda se realizó en la parroquia del Señor de la Sentencia, y comenzamos a decir, me dejo entender, se dice un resumen y luego se va explicando. Así son los primeros capítulos de Génesis. Entonces, aquí ocurre una cosa impresionante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, atiendan bien, esto es fundamental para que aprendamos a amar a Jesucristo. Hemos dicho que Dios es espíritu. Padre, Hijo, Espíritu Santo, espíritu. A partir del versículo 3 de Génesis 1 dice, dijo Dios. Se repite en otros versículos. En el principio era el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, Dios no solo pensó en la creación, sino que dijo. ¿Quién dijo? El Verbo, la palabra. Por eso dice que Él creó. En Juan dice que el Verbo creó, aquí dice Dios creó, y es lo mismo, pero el Verbo era Dios. Por eso tiene el poder absoluto de decir, hágase la luz, y fue la luz. Ese es el que conocemos ahora como Jesucristo. Absolutamente todopoderoso. Si seguimos versículo 6, por ejemplo, dice, luego dijo Dios. Y esa palabra tiene el poder creador. Es la segunda persona de la Trinidad. Todo lo de Dios es Dios. Su palabra es Dios. Esa segunda persona de la Trinidad, la que creó, y no estoy diciendo absolutamente nada antibíblico, lo pueden comprobar, por amor a nosotros, se hizo carne. Impresionante, la humillación más terrible. Dios, el absolutamente todopoderoso, se despojó a sí mismo, dejó de ser espíritu para convertirse en Dios hombre. Pero por la hora, eso vamos a ver la próxima semana. Pero es fundamental que sepamos eso. Porque unos piensan en Dios como el niñito Dios del pesebre y no. Resistirse a Dios es la misma condenación. Resistirse a obedecer a Dios es cavarse un lugarcito en el infierno. Es terrible. Entonces dejamos establecido nada más por hoy que Cristo es el Verbo, la palabra, la potencia de Dios, el poder de Dios. Dios dice hágase la luz, o sea, el verbo, la expresión, sale y se hace todo.
es muy difícil de comprender, pero no puedes resistirte a Cristo. Él ha hecho absolutamente todo, y termina gloriosamente la eternidad. Está en la Biblia. Y no puedes resistirte. Si tú no conoces todavía a Jesucristo como tu único Señor, tu Salvador, te espera un dolor eterno. Y Él precisamente ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Quiere que vivamos realmente de una manera para la cual Él nos ha creado y no vivamos embarrados en el pecado, embarrados en una vida miserable. Si alguien quiere hablar más de esto, al final de la reunión podemos hablar. Pero Dios está hablando y tenemos varias semanas por delante para hablar quién es Jesucristo, cómo es, que es el tema fundamental de la Biblia, de la Iglesia y del universo. Oraremos. Amado Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro espíritu, nuestro oído, Señor, para que podamos conocerte, Señor. Tú dijiste que conocerte a ti es la vida eterna. Y queremos, Señor, vivir bajo tu dirección, bajo tu gobierno, bajo tu reino, Señor, para que experimentemos la vida eterna, Señor, y vivamos en toda la eternidad junto a ti. Gracias por permitirnos hablar de estos temas, Señor, que son realmente para gloria nuestra, para que te conozcamos más, Señor, para deleitarnos en ti. Muchas gracias, Señor. En el nombre tuyo te lo decimos. Amén. Gracias por su atención, hermanos. La reunión ha terminado. Gloria a Dios.